Bueno, la idea es comentarles un poquito la situación de la información y la pandemia y la respuesta de Cochrane. Em, Primero hacer como un repaso general que, volviendo al punto anterior que me habían preguntado sobre Real World Evidence y en lo que es la determinación de la eficacia de las intervenciones. em, Particularmente en este contexto de pandemia, lo más importante es que tengamos ensayos clínicos de buena calidad, y es particularmente lo que piden las agencias regulatorias para aprobar los nuevos tratamientos para intervenciones ya sea farmacológicas o no farmacológicas, si bien a veces ciertas intervenciones no farmacológicas, como el uso de mascarillas, son un poco más difíciles de aletrizar y puede haber ciertos dilemas a la hora de aletrizar, pero bueno, algunas dudas, por ejemplo, sobre cómo poner los pacientes, si se pone en posición prona o no para respirar, podría ser sujeto a ensayos clínicos y de hecho hubo ensayos clínicos sobre ese tema en la era pre-COVID. Después los estudios observacionales tienen un rol para entender la enfermedad, particularmente una enfermedad nueva, cuál es el pronóstico, cuáles son los factores pronósticos que hacen que el paciente pueda empeorar, por ejemplo. Estimar la precisión diagnóstica de test, por ejemplo, los test antigénicos rápidos, los test serológicos, se realizan mediante estudios observacionales. En segunda instancia, los estudios observacionales pueden llegar a servir para confirmar los hallazgos de los ensayos clínicos y detectar problemas de seguridad. Y a su vez, las investigaciones in vitro o de laboratorio o experimentales en ámbitos artificiales permiten saber mucho sobre intervenciones no farmacológicas, por ejemplo, el lavado de manos. Nadie aleatorizó a un paciente en lavado de manos de 20 segundos versus lavado de manos 30 segundos, pero sabemos que a los 20-30 segundos hay menor sobrevida de virus y bacterias gracias a la experimentación in vitro. Entonces, la investigación experimental sobre la diseminación de aerosoles, por ejemplo, y el uso de mascarillas, nos permite estimar cuáles podrían llegar a ser los efectos de ciertas intervenciones y son muy importantes. Sin embargo, con el tema de la pandemia se descalabró toda la jerarquía de la evidencia y empezó justamente el tema de los líderes de opinión, los estudios observacionales de mala calidad y la marea de fake news. Después, mucho estudio in vitro sobre la inhibición de la replicación viral del SARS-CoV-2, y a partir de eso asumir eficacia de intervenciones como la ivermectina, y los ensayos clínicos pocos y muchos de mala calidad. Entonces, acá está el rol de las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas hoy en día se consideran la lupa, el lente, a partir del cual se estima la calidad de la evidencia científica. Y en base a eso, las afirmaciones que se hacen en base a esa evidencia científica. Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis ven los ensayos clínicos, los estudios de corte y todo el tipo de evidencia disponible y en base a toda la evidencia para una pregunta focalizada trata de estimar cuáles son los efectos, los pronósticos o los diagnósticos de intervenciones y cuál es la certeza que se tiene en base a la calidad de esa evidencia. Sin embargo, nosotros en un artículo reciente que publicamos en la Revista Argentina de Salud Pública hicimos una muestra de las revisiones de hidroxicloroquina que se habían publicado. Analizamos 13 revisiones sistemáticas de hidroxicloroquina y vimos que primero que había una proliferación de revisiones sistemáticas, que eso lo dije en el panel recién, que probablemente a fin de año lleguemos con más revisiones sistemáticas sobre hidroxicloroquina que ensayos clínicos sobre hidroxicloroquina. Y aún así, las revisiones sistemáticas tienen problemas metodológicos. Muchas no especifican un protocolo para la síntesis de evidencia. Una proporción importante no evalúa la calidad científica de manera adecuada o no realiza las búsquedas adecuadas. Y hasta los métodos estadísticos pueden estar fallidos. Algunos retos a la hora de sintetizar la evidencia son básicamente es que cuando yo hago una revisión sistemática para evaluar la calidad de la evidencia, se va publicando evidencia todo el tiempo y la revisión sistemática puede envejecer porque publico una revisión sistemática hoy y el día siguiente sale evidencia nueva que no está en la revisión sistemática.
También la evidencia mixta y preguntas complejas. Eso se refiere a la necesidad a veces de incorporar estudios observacionales en la síntesis de información para preguntas complejas que incorporan el comportamiento, que habitualmente requieren un trabajo mayor en la identificación de los reportes, o sea, de cada una de esas investigaciones, y en el análisis crítico. La oleada de preprints, ustedes a esta altura, que quizás el año pasado nunca habían escuchado de medRxiv, hoy en día todo el mundo sabe que medRxiv es el lugar donde se suben los preprints, que en 2 o 3 días sale público en la investigación en formato paper, o sea, tiene una forma de letra de molde que se ve muy lindo y le da como una jerarquía, cuando en realidad cualquier persona puede subir un preprint en 2 días, y muchos de ellos tienen serios problemas de reporte y metodológicos. O sea, pueden ser que sean buenos estudios, pero no se entiende nada de lo que hicieron porque no están los datos suficientes, o pueden tener problemas metodológicos. Y después, aún así, los ensayos clínicos, que sí se publican en revistas de alto impacto, tienen problemas metodológicos. Muchas veces se interrumpen de manera precoz y eso genera problemas en la precisión de las estimaciones. A veces se quedan sin poder para poder detectar diferencias significativas eh, o, em, o se interrumpen con criterios que son poco confiables. También a veces hay cambios en los protocolos dentro de los ensayos clínicos y a veces se sospecha que esos cambios de protocolo se hacen para que la droga quede mejor vista y a veces evalúan desenlaces poco importantes, como por ejemplo la aportación nasal de virus. Había ensayos clínicos al inicio de la pandemia que evalúan la hidroxicloroquina si disminuía la aportación nasal del virus y en realidad nosotros sabíamos que la hidroxicloroquina queríamos saber si disminuía la mortalidad o las hospitalizaciones. Y también otro escenario adicional es que yo puedo hacer una revisión sistemática, por ejemplo, hoy en día de dióxido de cloro, y lo más probable es que no encuentre ningún ensayo clínico. Entonces, eh, ¿dónde nos deja a nosotros en la comunidad de la evidencia publicar algo que diga no hay evidencia? Muchas veces la gente, ante el escenario de no hay evidencia, dice, bueno, hagámoslo igual o no lo hagamos. Entonces, nos encontramos ante el reto de la dificultad de tomar decisiones en escenarios donde no tenemos evidencia. Y para eso no es que estamos perdidos, hay maneras de pensar las situaciones pensando en el balance entre riesgos y beneficios. Y de hecho el dióxido de cloro sabemos que aunque no haya evidencia, los riesgos a priori superan los beneficios. Cochrane entonces se encuentra dentro de ese paradigma como una organización internacional con más de 30.000 miembros que cuya principal misión es la promoción de la toma de decisiones informada mediante la producción de revisiones sistemáticas accesibles, relevantes y de alta calidad. Entonces, ¿cómo hizo Cochrane para que esto pase para COVID? Bueno, desde el punto de vista de la accesibilidad, yo ya les adelanto que toda la evidencia de Cochrane relacionada a eh, COVID es de libre acceso. O sea, no está bajo el paywall, o sea, no hay que pagar por esas revisiones sistemáticas. Y Cochrane desde el año 2013 tiene una política de tender hacia el acceso abierto y todas las revisiones sistemáticas de más de un año que están libres al público. La intención de Cochrane a futuro es mudarse a un modelo totalmente open access y que estén todas inmediatamente disponibles, pero por cuestiones financieras todavía se está evaluando dentro del Governing Board. Y después, relevantes y a alta calidad. Eso vamos a ver a continuación. Primero le voy a comentar un poquito a nivel global cuál es la respuesta. ¿Cómo hacemos que las revisiones Cochrane sean relevantes? Bueno, Cochrane hizo un sistema de priorización. Tiene aliados estratégicos, la Organización Mundial de la Salud, los sistemas de salud de Inglaterra, de Nueva Zelanda, de Canadá y otras asociaciones profesionales que asesoran a Cochrane en identificar cuáles son las áreas prioritarias, cuáles son las preguntas más importantes que tiene que responder con evidencia. En base a eso se hace un árbol de tópicos prioritarios y se encomendó a grupos de expertos en revisiones sistemáticas libres de conflictos de interés para que hagan estas revisiones sistemáticas. Cochrane hasta ahora publicó casi 20 revisiones sistemáticas sobre el tema de COVID y ahí podemos ver algunos de los títulos: el plasma convaleciente, los anticoagulantes profilácticos, el efecto de la cuarentena. Muchas revisiones sistemáticas que tratan de guiar sobre cuáles son las efectividades de las intervenciones para COVID-19.
¿cómo se hizo para que fuese relevante y que se utilice? También se innovó en lo que llaman las revisiones rápidas. Las revisiones rápidas es una metodología ligeramente distinta a la revisión sistemática en la cual ciertos pasos se pueden acelerar. Y eso requiere unos expertos metodológicos que sepan qué pasos se pueden acelerar de la revisión. Por ejemplo, si en el proceso de selección de artículos, si se pueden utilizar métodos automatizados con Machine Learning para identificar los artículos que son relevantes. Para eso, Cochrane tiene una plataforma que se llama Cochrane Crowd, que mediante el uso colaborativo, cualquiera de nosotros podemos contribuir a seleccionar ensayos clínicos de las bases de datos. Por supuesto que ese proceso de selección tiene que estar validado y rechequeado, pero permite identificar rápidamente los ensayos clínicos que son relevantes para una pregunta. De hecho, Cochrane generó lo que llama el Study Register de COVID-19, donde compila todos los estudios clínicos desarrollados y categorizados según el tipo de estudio y tipo de intervención que evalúa. Todos los recursos de Cochrane relacionados a la pandemia están en Cochrane COVID Reviews, se ponen en Google y aparecen COVID Reviews. Y también, para cada una de las revisiones sistemáticas, se trata de generar dispositivos de diseminación de los resultados que sean accesibles al público. Entonces tenemos el Visual Abstract de la revisión de Screening Universal de COVID-19, eh, que explica en el gráfico de arriba a la derecha cuál es la tasa de falsos positivos, la tasa de falsos negativos, según cuáles son las estrategias de rastreo. Y también los blockshot, que son una diapositiva con 4 bullets que sintetizan los hallazgos principales de la revisión sistemática para compartir en redes sociales y en otros medios de difusión. A su vez, aparte de las revisiones rápidas, Cochrane y colaboradores de Cochrane avanzaron en dos tipos de revisiones de evidencia que se llaman Living y Network Meta-Análisis. Estas dos tipos de metodologías ya están hace bastantes años, pero se están implementando para lo de COVID-19 y les voy a explicar qué significa Living y Network Meta-Análisis. Living significa que se realizan búsquedas periódicas que se pueden ser mensuales o cada 2 semanas, que tratan de identificar si hay nueva evidencia, nuevos ensayos clínicos, por ejemplo, que cambien las conclusiones de la revisión sistemática. Entonces, un grupo se compromete a hacer la revisión living y mes a mes va buscando. La periodicidad depende de la patología, ¿no? Para COVID se busca mes a mes y se incorpora a este modelo de síntesis de información de manera tal que ustedes entran y ven lo último que hay de hidroxicloroquina, por ejemplo, sintetizado con toda la evidencia disponible. Esta metodología tiende a ser superadora de las revisiones tradicionales que se publican cada X cantidad de años y pueden quedar rápidamente desactualizadas, especialmente con contexto de pandemia. Después están los Network Meta-Análisis, que se llaman Meta-Análisis en red, que lo que hacen es permiten comparar y encontrar la que llama la efectividad relativa de las intervenciones. Si yo tengo 3 intervenciones, A, B y C, a veces hay ensayos clínicos que comparan A versus B y a veces A versus C, pero no tengo ningún ensayo clínico que me compare entre A versus C. Utilizando estructuras matemáticas que se basan en el principio de la transitividad, yo podría, si yo tengo una comparación A versus B y otra A versus C, estimar la comparación, perdón, entre B versus C. Ahí está mal, en vez de A versus C es B versus C. O sea, aunque no haya ensayos clínicos B versus C, yo puedo estimar la comparación esa indirecta con la evidencia disponible. Y esto es muy importante porque la mayoría de los ensayos clínicos que se están haciendo son de 2 brazos. Entonces, yo si quiero saber la comparación de un tratamiento con respecto a otro, puedo no tener una comparación directa, pero puedo generar comparaciones indirectas. Este, este gráfico es de otra iniciativa que está realizada por Cochrane Francia, Chile y Alemania, varias organizaciones de Cochrane, que se llama COVID Network Meta-Analysis, que es un metaanálisis en red vivo, que está gratuito, o sea, en internet y con actualización continua de todos los tratamientos y enfoques preventivos, y hace poco incorporó vacunas, o sea, el mapeo de la evidencia de vacunas para COVID.
Em, Esta es la situación actual de ensayos clínicos. Como ver, hay una explosión de ensayos clínicos, particularmente en la segunda mitad del año, a medida que vamos sabiendo que se van registrando o publicando los resultados. Este Network Meta-Análisis permite ver todas las comparaciones cabeza a cabeza de las intervenciones y saber el efecto de cada una de esas intervenciones y la confianza de la evidencia. Esto es muy importante porque ustedes pueden leer los papers, pero la confianza en la evidencia le dice dónde son los problemas metodológicos y eso ya lo hace el equipo revisor, no lo tienen que hacer ustedes. Entonces, para los tomadores de decisiones, para los médicos, administradores y para los pacientes, no tienen que saber de metodología de investigación porque leen directamente qué pasa con esta intervención y si la confianza es muy baja, significa que la evidencia no es suficiente como para que nosotros tengamos resultados certeros. Y a nivel local, nosotros tenemos un centro Cochrane en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, que también tiene unas ramas de unas ciertas actividades que tienen que ver con la producción de evidencia, de revisiones sistemáticas, la investigación en métodos de búsqueda y síntesis de información, y, em, y eso es lo que se llama el business as usual, o sea, lo que hacemos habitualmente. Nosotros no nos dedicamos a hacer revisiones sistemáticas de COVID porque básicamente gran parte de las iniciativas estuvieron centrados en los países centrales y en equipos que trabajaron muy cerca de la editora en jefe en The Cochrane Library. Entonces, como nos guiamos por el principio de la no duplicación en Cochrane, nosotros seguimos publicando nuestras revisiones sistemáticas sobre otros temas y de hecho este año publicamos 3 revisiones sistemáticas y continuamos haciendo investigación metodológica sobre métodos de síntesis de información y publicamos varios artículos también. Pero en lo que se refiere a COVID, nosotros hicimos 2 tareas fundamentales que tienen que ver con la abogacía por el uso de la evidencia y la transferencia de conocimientos, que es una de las funciones claves de nuestro centro Cochrane. La abogacía por el uso de evidencia tiene que ver con esto, de dar conferencias, estar cerca de los tomadores de decisiones y incentivar a que la evidencia forme parte de la toma de decisiones. Nuestra primera experiencia, que fue muy temprano, en abril creo, publicamos una carta abierta en el diario El Mercurio, un diario muy conocido en Chile, donde hacemos un llamamiento a tener cuidado con el uso de fármacos experimentales para el cual no haya evidencia. E instábamos a no utilizar los fármacos que no estén probados y a hacer ensayos clínicos que prueben la eficacia. Entonces, a eso para nosotros es muy importante ya hacer estos llamamientos y yo le digo esto en abril, en el medio de que los ministerios de salud de muchos países de Latinoamérica recomendaban el uso de hidroxicloroquina. Y a su vez, en múltiples presentaciones, en conversatorios de la Universidad UTE de Ecuador, en el canal de la ciudad, en La Nación Más, en un programa de radios, en seminarios de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, siempre hablando de la necesidad de utilizar evidencia a la hora de pensar los tratamientos de COVID. Necesitamos ensayos clínicos de alta calidad, ponernos en las discusiones, por ejemplo, cuando se hablaba del el plasma toda la mitad del año, que se incentivaba su uso cuando había ensayos clínicos en curso que después mostraron que era ineficaz. Entonces, siempre abogando para que la evidencia que esté disponible se utilice en la toma de decisiones de COVID. Y también transferencia del conocimiento, que es otra de las funciones claves del Centro Cochrane, que es la evidencia científica de estudios que se publican, nosotros tratar de hacerla, digerirla y llevarla al público general de manera más clara y accesible. Eso particularmente en las entrevistas en el canal de la ciudad y de La Nación Más. Y a nivel educativo, uy, me faltó una diapositiva. A nivel local también nosotros tomamos la evidencia de los test diagnósticos de Cochrane y la mezclamos con otras evidencias que teníamos sobre test diagnósticos porque hasta ese momento había dos revisiones Cochrane sobre test diagnósticos y hoy ya hay 4, pero cuando surgieron esas dos, nosotros tomamos esas 2 revisiones Cochrane más evidencia que había sobre test antigénicos rápidos y otros test moleculares e hicimos una revisión narrativa en español que lo que hacía era tratar de diseminar los hallazgos de la evidencia Cochrane para el público general. Entonces, volviendo un poquito quizás al inicio, que me gustaría resaltar los retos
Cochrane, mediante el uso de revisiones sistemáticas rápidas, y el registro unificado de ensayos clínicos, trató de mantener revisiones vivas y actualizadas que eviten la senescencia precoz. Cochrane también hizo revisiones sistemáticas que incorporaron evidencia de estudios observacionales y modelos matemáticos para responder preguntas complejas como el efecto de la cuarentena. Cochrane también incluye en las revisiones sistemáticas los hallazgos de los preprints con siempre una leyenda de cuidado, teniendo en cuenta que todavía esta información no pasó por revisión de pares y puede tener defectos metodológicos. Y la lectura crítica de los ensayos clínicos, claramente la metodología GRADE que utiliza Cochrane trata de identificar los problemas metodológicos de los ensayos clínicos y y en los casos en los cuales falta evidencia, Cochrane trata de brindar una guía sobre los beneficios y los daños, como para que en su sección de lo que llama implicancias para la práctica. Entonces Cochrane fue tratando y se sigue reinventando en este año, que hizo muchísimas innovaciones para tratar de llevar información confiable a los tomadores de decisiones en salud. Ahora quizás quedamos abiertos a preguntas, dudas. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Creo que aportaste mucha claridad también respecto de lo que veníamos hablando anteriormente, de las distintas formas de publicaciones y el nivel de evidencia que tienen y cuándo es aceptable quizás ir por lo que podría ser literatura gris o estudios que no necesariamente son estudios, sino que son evaluaciones y que uno, ya sea por las circunstancias o porque quizás tiene una aproximación más cualitativa, lo acepta a la hora de evaluar la evidencia disponible, ¿no? Sí. Y volviendo a lo que me comentabas antes, hay un rol para pensar. Hoy en día Cochrane no podía dejar de lado los preprints o la literatura gris o los observacionales porque eran muy y, y si bien algunos proponentes de más rigurosos decían, bueno, los preprints no los podemos incluir en las revisiones sistemáticas porque nunca lo incluimos antes, hoy en día los tenemos que incluir, pero sigue habiendo muchos llamamientos a la cautela. Por ejemplo, hace poco se publicó, bueno, se hizo público, mejor dicho, un estudio sobre ivermectina en el medRxiv, que el estudio no cumple, ni siquiera leyendo el preprint nos queda claro si es un estudio letterizado o no. Entonces, sin embargo, se promociona como tal y el laboratorio que lo impulsó lo define como tal y cita el preprint como si fuese un paper publicado en Lancet. Entonces, creo que hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de los preprints y, bueno, aplicar las mismas herramientas de lectura crítica, porque durante el proceso de publicación pasan dos cosas. Yo soy editor de Cochrane y de otras revistas y no se hace solamente la revisión del reporte en el proceso de publicación. Muchas veces se evalúa el tema de la veracidad y la confiabilidad de la fuente. Hay gente que y hay un tema que también podemos debatir, que es el fraude en investigación, y Cochrane tiene una fuerza de tareas sobre fraude en investigación. Y hacer lectura crítica no es solamente ver si lo que se publica está escrito de manera bonita o de manera completa o si se puede aclarar. Hay aspectos críticos que tienen que ver con la fabricación de datos y el fraude en investigación que en momentos tan controvertidos es importante poner sobre la mesa y bueno, hay veces donde la transparencia, o vos hablaste o una de las preguntas que le hicieron a Alexandra el Baquian, tenía que ver con Open Data. em, Ahí Virginia hace un comentario muy interesante. El, la, Hoy en día estamos moviéndonos a un movimiento de Open Data donde los datos de la investigación primaria se están pidiendo que se publiquen y bueno, esto tiene muchas limitaciones por temas de confidencialidad, por temas de
A, B y C, pero justamente estas iniciativas surgieron porque mucha gente fabricaba set de datos completos, entonces no, hay cosas que, y lo que pasó con el escándalo en Lancet y New England con Surface Sphere, son el ejemplo.